Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 19. Ya fueron saludados. Tenemos visitas de este lado, visitas de Argentina, visitas de otros países, acá de ese lado, ¿no? Visitas de Argentina, acá de este lado. Son varias visitas, ¿no? Bienvenidos todos. Nos gusta que compartan con nosotros. Y si permanecen en posadas, le esperamos otras veces. Amén. A mí me tocó traer un mensaje en esta mañana. Gracias, hermano. El pastor me pidió para traer un mensaje y entre las sugerencias dijo, hacer lo mismo que hiciste el sábado, hacer una transformación para el mensaje del domingo. Y fue más difícil que hacer un mensaje. Pero lo que voy a hacer hoy es un resumen de lo que estudiamos ayer con los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes que estuvieron ayer, no se preocupen, no vamos a estar acá 1 hora y media. Les prometo que voy a hacer al máximo media hora, ¿sí? Porque el título del mensaje de hoy es Una ciudad transformada, ¿sí? Hablaremos un poco de la ciudad de Éfeso, ¿sí? Que tenemos una carta dirigida a esa ciudad, aparece en Apocalipsis y fue realmente un momento especial del ministerio de Pablo en este lugar. Así que Dios me ayude, que ustedes tengan paciencia y me acompañen en ese estudio bíblico de esta mañana. Oramos una vez más. Señor Dios, te agradecemos, Padre, por esa oportunidad. Te agradecemos por cada hermano que está presente en ese lugar y que nos está viendo, Dios, remotamente desde YouTube. Bendícelos grandemente. Ayúdanos, Dios, a ser claros y precisos en ese mensaje que habla de la transformación en un lugar, oh Dios, a donde en otro tiempo adoraban a dioses falsos. Que así sea también en otros lugares, que sea en posadas, que sea en Argentina, que sea en distintos lugares del mundo, a donde la gente está adorando cosas equivocadas, dedicando sus vidas a dioses falsos, oh Dios. Que el Señor nos ayude a entender y a predicar ese evangelio que transforma el mundo. Muchas gracias, Dios, por esa oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Primeramente, antes de entrar en el texto en cuestión, que Hechos capítulo 19, si alguien no encontró puede buscar, los versículos que vamos a estudiar serían del 23 en adelante. Es importante destacar que en Éfeso, Pablo, ahí es, por así decir, la última etapa del ministerio de Pablo en ese lugar, ¿sí? Vemos que el ministerio de Pablo aparece en el capítulo 18, versículo 21, cuando él pasa rápidamente por Éfeso. Hechos 18, 21. Yo voy a manejar ambos anteojos acá, ustedes disculpen. Hechos 18, 21 dice así: sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso, ¿sí? Entonces, él dio una pasada por Éfeso, predicó en la sinagoga. En la sinagoga hubo muy buena aceptación de los judíos y ellos pidieron a Pablo, quédese con nosotros, necesitamos saber más de Jesús. Y él dijo, tengo que ir a Jerusalén, volveré en otra oportunidad. Después tenemos ya cuando él se instala en Éfeso, y ahí podemos leer el versículo importante del capítulo 19, que el 9 dice, Hechos 19, 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, ¿sí? Ahí Pablo ya en Éfeso, ¿sí? Después de haber predicado un poco más en la sinagoga, hubo una división, hubo gente convertida entre los que iban a la sinagoga y otros que empezaron a rechazar a Pablo de manera frontal. Y Pablo, por invitación a Tirano, que era una persona con ese nombre, va a enseñar el evangelio en esa escuela. Es interesante que Pablo fue invitado a enseñar el evangelio en una escuela, ¿sí? Pablo fue para predicar el evangelio, pero dijeron, bueno, venga a nuestra escuela, porque eso que estás hablando es muy interesante, no conocemos y queremos saber más. Y en esa escuela estuvo 2 años. Y según la tradición, entendemos que Pablo enseñaba en esta escuela, tenía un horario para enseñar ahí, de las 11 de la mañana, si no me equivoco, hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Por 2 años.
¿sí? A la mañana una primera parte se dedicaba a hacer tiendas, ¿no? Como era su profesión, y a la tarde se dedicaba a trabajar o a enseñar en esa escuela. Y ahí en Éfeso, ¿no? También sucede el evento de la quema de los libros de magia. También sucede en ese capítulo cuando intentan echar demonios en nombre de Pablo y no funciona, porque los que querían echar demonios no eran convertidos, ¿no? ¿Qué dice el demonio a los hijos de Seba? ¿No? A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, sabemos quién es, y a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. Y pegan a los hijos de Seba, ¿sí? Que eran gente de Éfeso. Y mucha gente se fue convirtiendo, muchos milagros fueron sucediendo, y en el capítulo 19, versículos 23 en adelante, que es el texto que queremos trabajar en esta mañana, leemos lo siguiente, ¿sí? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, ¿sí? Acá, después de todo eso que yo mencioné, hubo un disturbio, hubo un problema, hubo una revolución, una gran discusión en la ciudad. La palabra acá, disturbio, quiere decir que realmente no fue una pelea entre uno y otro, sino que hubo una reacción en la ciudad por el tema del camino. Pero, ¿qué es ese camino? Tal vez uno pregunta, ¿no? ¿Qué es el camino? El camino, hermanos, era la forma como los primeros cristianos eran conocidos, ¿sí? Volviendo al libro de Hechos, si ustedes buscan conmigo, Hechos capítulo 9, versículo 2, Hechos 9, 2, dice así: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, así eran llamados los cristianos, los del camino, como el grupo acá que hay en Argentina, ¿se acuerdan? Los del camino, así eran llamados los primeros cristianos. ¿Sí? Después vemos también en el capítulo 18, versículo 26, 18-26, dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Eso hablando a Apolos, que fue un convertido medio suelto y que no era parte del movimiento que había emigrado de Jerusalén por la persecución que empezó ahí. ¿Sí? Entiendan, los judíos empezaron después de Pentecostés a predicar el evangelio en Jerusalén, los echaron y esa diáspora hizo con que el evangelio fuera conocido en toda Asia, Europa y etcétera, ¿sí? Pero Apolos no era de ese grupo. Había escuchado el evangelio de otra forma y ahí le explicaron el camino, ¿no? Así era llamado. Y podemos leer otros textos, 19:9, 22:4, 24. Es interesante el 24, 14, 22. Hechos 24, 14, 22 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y el versículo 22, entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Entonces, cuando habla del camino acá, era de la fe de los primeros cristianos. ¿Sí? Y acá vemos un principio que muchas veces nos hemos equivocado en nuestra forma de predicar el evangelio. Porque acá ellos llamaban el evangelio como el camino, un camino, ¿sí? Un camino que se hace, un camino que uno empieza. No es algo que uno aprende, ¿no? Como la tabla de la matemática. Bueno, uno tarda más que yo, como yo mismo tardé un montón de aprender, ¿no? Pero no es algo así, es algo que se hace, ¿no? No es que uno hace un camino todo en una sola vez. Uno quiere ir de acá a Buenos Aires, hay que hacer ¿cuántos kilómetros de acá a Buenos Aires? 1000 y tantos, ¿cuántos? Usted que viaja a Buenos Aires. 1100, ¿no? No se hace 1100 kilómetros en una frase, en un segundo. Uno quiere ir a Brasil, como muchos de ustedes viajaron a las playas de Brasil, no fue nuestro caso, fuimos a visitar a mi familia allá, ¿no? No se hace, como, no sé si se explica, pispás, ¿no? ¿Sí se dice? No se hace así de repente. El camino se hace en cada paso, cada día, con avances y retrocesos, con tropezones, con cansancio, con sol, con viento en contra, con lluvia. El camino se hace.
Y muchas veces entendemos que aceptar a Jesús es hacer la oración, bautizarse y ya está. Y no es así. Después preguntamos, ¿por qué la gente no queda? ¿Por qué no queda? Porque les decimos mal las cosas. Les tenemos que decir, es un camino. Es un camino que se hace perseverando. ¿Qué creemos nosotros los bautistas? En la perseverancia de los santos, ¿no? Que se hace cada día, perseverando. Que la obra de Dios empieza y va culminando. Mientras estamos en esa tierra, ese camino que tiene sus dificultades nos va formando en Cristo. No es un concepto nuevo. En la escuela, por ejemplo, nadie va sin haber hecho un primario, un secundario, directo a la facultad. Hay un proceso de formación pedagógica hasta llegar a ese punto. En el arte, por ejemplo, nadie se hace un Van Gogh, un Picasso de un día al otro. Un artista es un proceso y un cristiano se hace en un proceso. Es un camino. Y es necesario que usted entienda de una vez, tanto usted que camina como usted que forma a otros caminantes, que es un camino, que hay que caminar cada día, que hay que seguir adelante. Era un camino y eso fue uno de los secretos de la iglesia primitiva. Él decía, es un camino. Hay tal vez la campanita de algunos acá. Pero eso suena mucho al budismo, porque el budismo también dice que es un camino. Es distinto, ¿sí? En ese aspecto, para los que conocen un poco el budismo, sepan que en el budismo el camino te forma un Dios dentro de ti, ¿sí? Uno termina transformándose en una persona que todo lo que hace, ni hace bien, ni hace mal, hace. Los budistas buscan ser dioses, cada uno de ellos. Aunque después busca el tema de la nada, que es una historia que nunca sucede, pero aparte. Nosotros cristianos, ¿qué tiene nuestro camino al final? ¿Qué dice Jesús? El que quiera seguir a mí, tómese su cruz y sígame. Es un camino con una cruz que nos hace morir cada día. Si preguntamos a los primeros apóstoles cuál es la idea sintetizada del cristianismo, es llevar una cruz y dejar de ser Francisco para ser Cristo. Es eso el cristianismo. Es caminar con una cruz yendo al Calvario, al monte de la calavera, para morir ahí. Y como dice Pablo en Gálatas 2:20, que mi vivir es Cristo. Yo quiero ser Cristo. Quiero que la gente olvide que yo fui Saulo y que yo soy un Pablo, pero que soy Cristo. Esta es la meta. Un camino que nos transforma, un camino que nos va haciendo parecidos a Cristo, ¿no? Y acá tenemos después el problema. El problema empieza en los versículos 24 al 32, ¿sí? Voy a leer, dice así. Porque un platero, estoy en Hechos 19, versículos 24 al 32. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida a la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. A una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y acá entra otro punto importante, por lo menos que yo he hablado mucho a los jóvenes en los estudios del sábado, que todas las veces que empezamos a predicar el Evangelio en serio,
y la gente comienza a convertirse, eso genera un cambio, de cierta manera podemos decir hasta un disturbio social. Porque ciertos roles, ciertas funciones que las personas ocupaban en ese mundo en que estaban, van cambiando. Las personas que usaban drogas empiezan a dejar. Y eso afecta a los traficantes de droga. Porque los traficantes de droga, decía ayer, ¿no?, que los traficantes de droga saben que sus clientes van a vivir un tiempo, ¿sí? Van a vivir 5 a 10 años. El traficante sabe que el que le compra la droga vivirá de 5 a 10 años, no más que eso. Entonces le va controlando la salud. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien. Bueno, entonces la droga va bien, ¿no? Después de eso sabe que su cliente va a morir, porque la droga hace eso, mata. Y así un montón de otras cosas. El mundo tiene a la gente cautiva de sus productos. En verdad, el mundo nos ve como productos y consumidores a la vez. Es muy interesante que cuando leo ese texto me hace acordar de una frase del primer publicitario de la historia, que se llama Edward Bernays, ¿sí? Ese hombre consiguió en el año 1928, escribió un libro llamado Propaganda. Fue uno de los libros más poderosos de la historia, ¿sí? Porque creó la idea de que la gente puede consumir cualquier cosa desde que usted diga que ellas necesitan consumir eso. La gente no consume porque necesitan, lo consume porque dicen que necesitan consumir, ¿sí? Y él escribió algo muy interesante que tiene que ver con ese texto acá, que dice lo siguiente: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas. Nuestras ideas son en gran parte, acá no leo, son gran parte ideas de personas que nunca hemos oído hablar. Directamente acá, Bernays leyó ese texto acá de los fabricantes de templos de Diana, ¿no?, acá en Hechos, y dijo, realmente es eso. Acá ellos vieron que la gente se estaba convirtiendo y quizás la venta de las imágenes de Diana, porque era interesante, el templo de Diana en esa ocasión ya estaba destruido, ¿sí? Había 300 años que el templo de Diana ya estaba no totalmente destruido, pero ya no era el mismo templo que construyeron en el año 500 a.C., ¿sí?, que fue una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Diana. Ya no era eso, ya eran ruinas ya, ¿sí? Ya llovía adentro, ya faltaban partes, ya la propia piedra que estaba en la entrada del templo de Diana ya no estaba ahí, ¿sí? Porque en el año 500 un historiador llamado Plinio dijo que al llegar al templo vio que había una piedra, un meteorito ahí, del cual hicieron la imagen de Diana de los Efesios, ¿sí? Artemisa, como algunos conocen, que aparece en la Biblia de ustedes, Diana o Artemisa. Pues bien, esos hombres vieron que la gente estaba dejando de considerar esa imagen sagrada, considerarla diosa, dejarla de ver como la patrona de la ciudad. Y eso afectaba también la producción, quizás, de las propias imágenes, el consumo de ellas. Había un cambio ahí comercial que amenazaba esa ciudad. Y ellos fueron y hablaron a la gente, y la gente, cuando escuchó esa idea, reaccionó de manera como vemos acá. Y es interesante que cuando fueron al teatro, ese teatro que dice la Biblia, tenía capacidad para 25,000 personas. Hasta hoy, cuando ustedes vayan a Éfeso, sí saquen una foto, manden para mí, porque yo no voy, ¿sí? 25,000 personas se reunieron ahí, podían reunirse en ese lugar. Muchos de ellos ni sabían lo que estaban haciendo. Justamente lo que dice Bernays acá, cuando habla de la publicidad, la propaganda. Sepa que si usted tiene miedo de entregarse a Cristo, que usted cree que no, yo quiero ser dueño de mi vida, sepa que las empresas te ven como producto y te ven como consumidor.
Las empresas te cuentan, ¿no?, como algo de ellos. En el inventario de la empresa están tantas personas. ¿Y cómo ellos saben de eso? ¿Cómo que sabe Coca-Cola, ¿no?, o otra empresa cualquiera, que somos de ellos? Por las redes sociales, por las elecciones que hacemos en Google. Saben, esos son de tal, son míos, son nuestros. Tenemos tantos, ¿no? Ahora, por ejemplo, algunos de nosotros, ¿no?, yo escuché esa frase, ¿no? Digo, yo una vez que compré un Toyota, siempre Toyota. Bueno, Toyota sabe cuántos son los consumidores de ellos en el mundo. Así que cuando hay un ataque hacia esos organismos comerciales, hay una reacción fuerte también, ¿sí? Y el Evangelio algunas veces cuestiona justamente porque ¿cuál es la idea del Evangelio? Libertar a la gente. ¿Está mal consumir Coca-Cola? Ustedes saben que no, porque yo tomo Coca-Cola, yo tomé Coca-Cola con varios de ustedes, ya saben, a mí me gusta. Tomo café y tengo mis hábitos alimentarios como cada uno de ustedes, uno mate, no está mal. El problema es cuando eso nos domina, ¿no? Y eso pasa a ser algo más importante que el propio Dios en nuestra vida. Y acá hubo un conflicto entre el camino y el negocio de Diana. Y ese conflicto generó ese malestar que vemos en el texto. Un malestar que la gente muchas veces ni sabía por qué. Es interesante que a veces uno escucha, ¿no?, que quemaron una iglesia en India, mataron a un montón de misioneros en África, ¿no? Arrestaron un montón de cristianos en China, porque hay reacciones. Cuando una entidad, una institución no espiritual es atacada por la iglesia, por el evangelio, ella reacciona de manera violenta. Y la gente ni sabe por qué hace las cosas. Una de las cosas que yo dije a los jóvenes varias veces es cuidado con la multitud. La multitud no sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y el libro de Hechos tiene innumerables ejemplos de multitudes estimuladas por personas malas y que atacaron a Pablo y los primeros discípulos. Pero es interesante, quisiera leer un texto que tiene que ver con eso. Si alguien puede buscar rápidamente Éfesos capítulo 2, versículos 2 y 3. Ya que estamos hablando de los Efesios, vamos a leer algunos pasajes del libro de Efesios, ¿sí? Efesios 2, de 2 al 3, ¿qué dice? El versículo 3 también, hermano. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, acá ese texto, cuando entendemos el contexto de Éfeso, calza perfectamente. Acá habla que éramos hijos de la ira. La misma ira que sufrió Pablo acá en Hechos 19. Y seguimos la corriente de ese mundo. La misma corriente que llevó esa multitud al teatro, que iba sin saber, así es la gente en el mundo. Odia y hace un montón de cosas porque está en una corriente, ¿no? Uno a veces, yo enfrente de nuestra casa está el arroyo Vicario, ¿no? Y veo que a veces los chicos cuando vienen a la escuela agarran cosas así, tiran el arroyo, acompañan así, ¿no? Para ver a dónde va, así cómo va el barquito, la hoja de papel, o la lata también tiran, también hay que hablar de eso, ¿no?, en las escuelas. Pero ellos ven cómo la corriente lleva. Y uno dice, pastor, ¿cómo es difícil ser cristiano? Por supuesto, están dando contra la corriente. La gente no sufre en el mundo,
Porque van la corriente. Le propone consumir algo, consumen. Le propone hacer tal cosa, hacen. No hay cuestionamientos. En el mundo la gente va. Y cuando viene un cristiano y dice, no, decido no hacer lo mismo, porque las cosas para mí no tienen sentido desde mi óptica nueva en Cristo, ya empieza a estorbar, porque la gente viene y vos estás yendo en contra. Y a veces hay reacciones. Las reacciones son naturales. Con Pablo pasó, ¿y por qué no va a pasar con nosotros? Es importante tener en cuenta ese detalle. Pero es interesante, hermanos, que el texto sigue, los versículos 33 en adelante, dicen así. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Estoy en Hechos 19, ahora versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes Diana los efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho eso, despidió la asamblea. Capítulo 20, versículo 1, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió de ellos y salió para ir a Macedonia. Pablo sabiamente, ¿no?, vio que su presencia en ese lugar era un peligro, por lo menos para Gallo y Aristarco, que fueron los llevados al teatro, ¿sí? Aclaremos. Pablo no estaba en el teatro, le impidieron, porque Pablo tenía muchos amigos importantes que habían escuchado el Evangelio y se habían convertido. En algunas Biblias de ustedes aparece la palabra asiarcas. Aparece cuando habla acá amigos importantes de Pablo. No sé en qué versículo está. Acá, a ver. Versículo 31. Autoridades de Asia. ¿Alguno dice asiarcas? ¿No? Bueno, hay algunas Biblias que usan esa expresión, que eran personas que habían escuchado el Evangelio, que eran importantes, eran autoridades en la ciudad, y ellas retienen a Pablo para que no salga y no maten a Pablo. A esos dos no le hicieron nada, eran de ahí, quizás también eran personas importantes, y por la intervención de ese escribano, que era un romano, ¿sí?, una persona que entendía las leyes romanas y sabía que entre las cosas que los romanos creían era que la gente había libertad de pensamiento y religión, de que no afectara el poder imperial. Ellos dicen, ustedes están reuniendo por cosas que no corresponden, vayan a su casa porque puede que sea interpretado como algo violento lo que estamos haciendo acá. No podemos tocar a esos hombres sin una justa razón. Y Pablo se va de ese lugar y vemos en el versículo 6 del capítulo 20 que él tiene ya, versículo 4, que mucha gente se convirtió de ese ministerio en Asia, ¿sí? Pablo se va de ahí no por miedo, sino por la seguridad de los propios cristianos, ¿sí? Hubo una reacción hacia él y como su obra ya, por así decir, estaba hecha, él se va de ahí. Es interesante que volviendo al libro de Efesios, que la iglesia de Éfeso, aún con su ausencia, fue una iglesia que siempre le trajo muchas alegrías. Vamos a ver acá, Efesios 1, 15 y 16. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1, 15 y 16. Efesios 2, 19, 20 dice,
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Capítulo 3, versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y deseamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Palabras dichas a los efesios, ¿sí? Realmente su pasar por ahí fue algo tremendo. Dejó una iglesia muy fuerte y una iglesia que estuvo a cargo también de uno de sus principales discípulos, que fue Timoteo. Si vamos acá a 1 Timoteo 1, vamos a ver que 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Sí? Pablo se fue porque su obra estaba concluida y Éfeso tenía liderazgo propio. ¿Sí? Y siguió su ministerio por Macedonia y otros lugares de Asia. ¿Sí? Es interesante que esa base fue suficiente para que la transformación siguiera. Sabemos que después también ahí fue obispo el apóstol Juan, cuando salió de Patmos, donde estuvo preso, lo llevaron a ser pastor en la iglesia de Éfeso. Y ahí murió viejito, ¿sí? Según se había dicho en el capítulo 21 de Juan, si no me equivoco. ¿Sí? Pero la historia de Éfeso podría terminar así, como una iglesia transformada, ¿no? Una iglesia que transformó la ciudad. Pero no. En Apocalipsis capítulo 2 tenemos mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Y acá, ¿no? Entendiendo que quizás, ¿no? O seguramente, Juan ya era pastor ahí, escribir eso debe haber dolido un poco en su mano, en su corazón, ¿no? Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor que hizo con que la ciudad se hiciera transformada, porque de hecho, después de la visita de Pablo, el culto de la diosa Diana fue decayendo. La gente ya no adoraba a Diana con el mismo entusiasmo, la propia gente, porque vieron que la gente en general estaba viendo que ese culto no tenía sentido. Según la tradición, dice que la diosa Diana era una piedra que cayó del cielo, un meteorito, y de ello hicieron una imagen y hicieron un dios de la ciudad. ¿No? ¿Para qué adorar una piedra? Adoremos a un Dios genuino que murió por nosotros. Eso fue el cambio que Éfeso entendió por medio del ministerio de Pablo y otros que estuvieron allá. Pero ese mensaje con el tiempo dejó de ser el mensaje central de sus vidas. Pasaron a entrar en una religiosidad, en un culto sin sentido, y como dice acá Juan, dejaron el primer amor. Dejaron de predicar con el mismo entusiasmo. Dejaron de hablar de Cristo como en un camino, ¿no? Es interesante que, no voy a decir quién, pero hay personas que siempre tienen un mismo tema para hablar, ¿no? A veces en la familia o en la casa o un amigo, o hay, por ejemplo, me hace acordar la película Forrest Gump, ¿no? Que tenía un amigo que siempre le hablaba de, ¿cómo era? De langostas, langostinos, ¿ah? Camarones, ¿no? Todo el tiempo le hablaba de camarones fritos, camarones cocidos, camarones con pan, camarones, ¿no?
porque amaba a los camarones. La familia de ese amigo del personaje Forrest Gump era una familia que sabía todo de camarones. Después él hace una empresa y el amigo muere y él se hace multimillonario porque sabía todo de camarones por el amigo que había escuchado, ¿no? Mientras estaba en el ejército. El Evangelio es eso, hermanos. El Evangelio es un hablar continuo a la gente que está cerca de nosotros. Por supuesto, no da para hablar de Cristo a todos. No da, porque a veces las personas mismas nos dan el espacio para nosotros. Nos ven como comerciantes, como médicos, como profesores, como profesionales. Entonces la relación de confianza no se da con todos. Pero hay personas en nuestro entorno con las cuales compartimos, a veces de manera regular, una vez, 2 por semana, 3, personas que no tienen aprecio y que escucharían de nosotros ese Evangelio, desde que ese Evangelio sea parte de nuestro vivir. Yo les invito a volver a ese primer amor que un día transformó todo Éfeso, para que así Posadas y Argentina sea transformada. Cuando amamos algo, hablamos de eso todo el tiempo, ¿no? Cuando nos gusta un tema, no tenemos otro tema para hablar. Siempre volvemos al mismo tema, ¿no? Es interesante que cada uno de nosotros en la vida aprende algo, una especialidad. Que el Evangelio sea nuestra especialidad, sea el tema de nuestras conversaciones con las personas más cercanas. Que cuando ellas nos comienzan a hablar de sus problemas, porque la gente no viene a buscar a Cristo. Ese es un detalle interesante. La gente viene a buscar solución de problemas. Tengo un problema y comienza a hablar del problema, ¿no? Y los problemas ya sabemos. Todos los que tenemos oídos y tenemos amigos, sabemos los problemas de los cuales nos hablan. Cristo es la solución. No es la diana a los efesios. Quisiera pasar en ese momento a la Santa Cena y para reforzar esa idea del camino, le voy a pedir a los hermanos que nos ayudarán con los elementos que pasen, recordaros lo siguiente, que el Evangelio, hermanos, es un camino que hacemos cada día. Cuando usted decidió allá atrás, hace 1 año, 5, 10, 15, 30 años atrás, ir a Cristo, te bautizaste, te comprometiste con un mensaje, ¿sí? Dice cuando en 1 Corintios 11 que, voy a leer, versículo 26 dice: así pues, las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el Evangelio, un compromiso de hablar de eso todo el tiempo. Un compromiso de hablar de algo que te transformó algún día. Eso es el primer amor. Volver a hablar del tema, ¿no? A veces entre los jóvenes vemos que uno queda medio abobado, así, abobado, ¿está bien? ¿Sí? Porque está de novio nuevo, ¿no? Entonces uno queda medio perdido, ¿no? Queda medio... siempre hay uno u otro que queda así en nuestro grupo, así. Vos le hablás y ni sabe qué es él, ¿no? Hola fulano. Y él no reacciona, porque ya no sabe quién es él más. Está enamorado, ¿no? Ese es el primer amor, hermanos. Recuperemos eso, porque de eso depende la salvación de su gente. Y digo su gente, estoy hablando de su familia, de su nación patria, de su ciudad. Esa es su gente. Y para que ellos se salven, ese primer amor tiene que estar ahí latente. Tenemos que ser como el sembrador que va por el camino sembrando. A veces la semilla prospera, a veces no prospera, pero si cae en buena tierra, prospera. Tenemos que hacer lo que dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id. La mejor traducción dice, por tanto, yendo. Porque Dios nos lleva de distintos lugares en nuestra vida. Yo no esperaba estar hablando en otro idioma de Cristo en un otro país. Jamás Argentina, jamás. No estaba en mis planes venir acá. Y acá estoy. Tenemos que hablar en cada lugar que vayamos. Dios te puso ahí. Y es para que ese amor
que te alcanzó algún día y te cambió tu vida, cambie la vida de los demás. Oramos.